Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré.
Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto y una alegría en mi corazón de poderles dar mi testimonio de cómo Dios ha trabajado en mi vida. Cómo Dios, a través de un buen tiempo, cómo ha guiado mi vida a través de la palabra. Hace muchos años, cuando yo era aún muy niño, mis padres se congregaban en una iglesia cristiana y ellos me llevaban con ellos a escuchar las prédicas, a escuchar los servicios. Y entonces así fui creciendo en medio de estos eh, pequeños ratos que teníamos de poder escuchar la palabra de Dios. Y conforme fui creciendo, poco a poco, sin darme cuenta, yo me fui alejando de la palabra. Pasaron los años y yo me fui a trabajar muy joven, a la edad de 12 años me alejé de mi casa a trabajar, aunque tenía contacto con mis padres, pero estaba más tiempo en el trabajo porque pues yo deseaba algo en mi vida. A pesar de que yo era muy niño, yo ya tenía cierto conocimiento, decía yo, lo que era la vida, porque yo había visto cómo mi papá y mi mamá llevaban su vida. Entonces para mí lo ideal era trabajar, hacer dinero, tener una casa, formar una familia y también, ¿por qué no?, decía, terminar una carrera profesional. Fue así como mis pensamientos me llevaron a alejarme del Evangelio. Empecé a trabajar y poco a poco fui escalando los peldaños en el trabajo hasta que llegué a ser un tipo gerente de una empresa farmacéutica, y en la cual me absorbió mucho tiempo. Pero yo estaba bien confiado o bien creído que así era la vida. Eso era lo que realmente buscaba. Pasaron los años, conocí a mi esposa y nos casamos. Aún así yo seguía en mi mundo pensando que era lo correcto, el trabajo o el trabajar, el tener el dinero, el tener una familia o el formar una familia, darles educación. Para mí era lo principal, darles lo material. Nunca pensé en lo espiritual. Pero mi corazón, a pesar de que tenía ciertas comodidades, algo pasaba dentro de mí. Mi corazón no estaba en paz. Yo sentía que algo hacía falta en mi vida. Yo anhelaba algo más. Aunque también quiero decir que terminé una carrera, así como me lo propuse de joven. Terminé una carrera a la edad de 32 años, ya casado y con 2 hijos. Terminé mi carrera, entonces prácticamente mi vida ya había concluido. Yo me refugiaba mucho en los libros seculares, leía bastante. Entonces yo me creía sabio en mi propia opinión. Pero algo faltaba en mí, algo me pasaba. No sé cómo explicar esa sensación de un vacío en el corazón. Esa sensación que no lo puede llenar nada. Ahora me doy cuenta que lo que me hacía falta era la palabra. Entonces me empecé a refugiar en el alcoholismo. Mi pensamiento decía, pues ya trabajé, ya tengo lo que todo mundo necesita, ahora tengo que disfrutar mi vida. Y así empecé a llevar mi vida desordenada. Pero pasaron los años, llegó una persona a trabajar con nosotros, la cual me hablaba del Evangelio, pero yo no le prestaba mucha atención porque yo estaba ensimismado con mis propios pensamientos, en mis propios proyectos de vida. Yo quería tener más de lo que yo ya tenía. En una ocasión, totalmente perdido en el alcohol, esta persona me trajo a mi casa
totalmente perdido. Yo no recuerdo ni cómo llegué, pero sí alcanzaba a escuchar esto, o alcancé a escuchar. Mi esposa estaba muy enojada. Yo recuerdo muy bien, fue un viernes por la tarde o por la noche ya, en la madrugada. Mi esposa estaba muy enojada, muy molesta, porque yo había quedado que iba a salir con ellos, con mi familia, y por andar tomando, pues ya no pude hacer eso. Y mi esposa estaba súper molesta, muy molesta. Y recuerdo que este varón de Dios le dijo a mi esposa: no se preocupe, señora, este hombre va a predicar el evangelio. Y mi esposa, bien furiosa, recuerdo que le dijo: ¿cómo cree que este hombre va a predicar el evangelio? Si nunca en su vida ha leído la Biblia, a lo mejor, porque yo nunca les había dicho que yo me congregaba cuando era niño. Y pasaron los años, aún así seguí mi vida desordenada, hasta que un día llegó el tiempo, ese tiempo de escuchar la palabra. También por medio de una persona me compartió el evangelio, y de esa manera empecé a congregarme en una iglesia popular, a escuchar la palabra todos los días. En el fondo de mi corazón sí había algo que yo quería cambiar. Muchas veces lo intenté de muchas maneras, nunca pude. Pero cuando empecé a escuchar la palabra, yo recuerdo que esa vez que por primera vez regresé a la iglesia donde me congregaba de niño, ahí estaba mi padre. Mi padre, cuando me vio, se levantó y recuerdo bien que dijo: gracias, Dios, porque me escuchaste. Y desde ese día yo empecé a congregarme en esa iglesia. Pero por la gracia de Dios tuvimos la oportunidad de escuchar el evangelio por medio de un siervo que venía de Misión Buenas Nuevas. Entonces, cuando él empezó a compartir al pastor, entonces el pastor me empezó a compartir ese evangelio, y yo, la verdad, no creía, como que no tenemos pecado. Fue así como trabajó mi corazón, hasta que un día yo entendí y creí lo que está escrito en la Biblia. Fue de esa manera como empezamos a congregarnos en la iglesia Misión Buenas Nuevas. Hasta la fecha hemos recibido ese evangelio. Hemos estado congregándonos. Ahora ya entiendo y comprendo bien ese evangelio que Dios nos permitió por su gracia, que después de muchos años, después de haberme alejado durante muchos años, fueron como 18 o 20 años que yo anduve en el mundo, y algo que sí puedo testificar: la palabra de Dios se cumple. Como está escrito, todo tiene un tiempo, y el tiempo mío, tal vez ese era el día que yo regresé a la casa otra vez, como el hijo pródigo. Y entonces puedo decirles que mi vida cambió, mi vida se transformó a través de la palabra, porque mi esposa no se congregaba una ocasión y no quería escuchar la palabra, era muy renuente. Pero en una ocasión, cuando me vio salir de la casa, ella vio, obviamente pasó tiempo, ella vio ciertos cambios en mi vida, que yo ya no llegaba de madrugada, que yo ya no llegaba en un estado inconveniente. Una ocasión, al salir de la casa, ella me dijo: ¿a dónde vas? Y yo le comenté, le digo: yo voy a la iglesia. Aunque te dé risa, le digo: yo voy a la iglesia. Dice: ¿y por qué no me invitas? Vamos. Entonces empezamos a congregarnos, ella y yo, y así empezamos otra vez a estar en la iglesia ya como matrimonio.
La que no recibía el Evangelio era mi suegra. Mi suegra, cada vez que iban los hermanos a la casa, mi suegra se salía, mi suegra se enojaba. Y igual pasó el tiempo, una ocasión, un domingo que nos estábamos alistando para ir a la iglesia. Yo recuerdo también que dijo mi suegra: ¿a dónde van? Vamos a la iglesia. Dice: ¿y por qué no me invitan? Yo también quiero ir. Y de esa manera mi suegra también empezó a congregarse. Y después mis hijos también empezaron a congregarse. Y así fue el cambio que pasó en mi vida a través del Evangelio, a través de la palabra. Es por eso que ahora más firmemente creo que lo que está escrito en la Biblia, la promesa de Dios, se cumple. Así como mi papá, mi mamá, después me visitaron y me decían: nosotros constantemente orábamos por ti, porque en el anhelo de nuestro corazón era que tú regresaras a la iglesia, como el hijo pródigo, que regresaras otra vez para que escucharas este evangelio. Entonces, de esa manera también yo le doy gracias a Dios, porque realmente su palabra es fiel, su palabra es veraz, y nosotros, cuando nos alejamos de la palabra, en nuestra vida hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor. Pero cuando nos conectamos nuestro corazón otra vez con Dios, viene la alegría. Yo recuerdo que muchas veces yo me preguntaba: ¿a qué vine a este mundo? ¿A dónde voy? Esa era la pregunta que yo constantemente me hacía, porque eso yo lo encontraba muy seguido en los libros. Aquí vino el hombre, ¿a dónde va? Pero en los libros no encontraba esa respuesta que quedaba en el aire. Ahora ya sé a qué vine a este mundo. Ahora ya sé a dónde voy cuando yo parta de este mundo. Entonces, a pesar de las dificultades y situaciones, problemas en esta vida, nuestra mirada está fija en la palabra o en el Creador, porque solamente confiando en su palabra nosotros podemos avanzar, nosotros podemos seguir adelante en esta vida también llena de situaciones que se nos presentan. Pero ahora ya vamos confiados en la palabra, porque así como Dios me ayudó a salir de mi problema de alcoholismo, porque yo ya veía en mi vida como que ya no podía, yo ya no era gobernado por mí mismo, sino alguien me gobernaba. Yo nada más terminaba mi horario y rápidamente me iba a los lugares donde yo podía encontrar a esos amigos que me daban una tranquilidad o una paz. Pero esa paz no era permanente. Mientras estaba ahí, yo estaba contento. Cuando ya estaba en la soledad, yo me sentía muy triste. Entonces, cuando empecé a escuchar este evangelio, mi corazón se tranquilizó, mis pensamientos se ordenaron, y ahora entiendo que no hay otra manera de darle gracias a Dios, no hay otra manera de agradecerle, porque ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que ahora veo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, entonces le doy gracias a Dios por este tiempo que me da de dar mi testimonio. Esperamos en la palabra que sea de gran utilidad. Y quiero decirles que Dios es fiel, que Dios no cambia, que fiel es su palabra, que tarde que temprano su palabra se va a cumplir en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos estar confiados en Él. Aunque veamos la dificultad, aunque veamos que es imposible, así como dijo mi esposa, imposible que este hombre predique el Evangelio. Ahora Dios nos permite compartir el Evangelio, compartir este testimonio y decirles que
no hay otro camino. Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el camino, andemos en sus caminos. Él es la verdad, no hay otra verdad. Y Él es la vida, porque sin Jesucristo nosotros no podemos hacer nada. Sin la palabra de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Porque si nosotros le ponemos nuestro esfuerzo, no podemos hacer absolutamente nada. Gracias les doy por permitirme escuchar este testimonio. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy nos toca número 25 del libro de San Mateo. Voy a leer San Mateo capítulo 11 desde el versículo 12 hasta 30. Voy a leer. El versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera velar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hasta el versículo 30 he leído. De primero está hablando el versículo 12 sobre el tiempo de Juan el Bautista. Porque según esta palabra, ¿no?, está utilizando una palabra, el reino de los cielos sufre violencia, se dice, y los violentos lo arrebatan. Mucha gente no puede comprender explicación de esta palabra, ¿no?, porque usa una palabra un poco raro, ¿no?, porque no usa como violencia, como viola contra el cielo. Ser humano, ¿cómo puede hacer caso, daño contra el reino de Dios? No puede. Según mi entendimiento en esta palabra, está conquistando, como en vez de usar violencia, es como conquistar para entrar en el reino de Dios. Pero está poniendo una norma, es que una norma es que desde que estaba existiendo Juan el Bautista, mejor dicho que desde la época de Juan el Bautista hasta hoy. Entonces nosotros podemos imaginar que Juan el Bautista ya había encarcelado, y luego hace poco tiempo Jesucristo ya había recibido bautismo. No está pasando muchos años, solamente está pasando como menos que un año está pasando. Porque Jesucristo estaba hablando que desde Juan el Bautista está conquistando mucha cantidad de gente entrando en el reino de Dios. Según mi punto de vista, ¿no?, eso es Jesucristo cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, ya traspasó el pecado del mundo. Por causa de eso, cuando abrió los cielos y luego ya Jesucristo quitó el pecado del mundo, como está escrito San Juan capítulo 1, el versículo 29. Entonces, por causa de lo que Jesucristo quitó el pecado del mundo, la gente están siendo como libres, como salvos, y pueden entrar en el reino de Dios. Así yo puedo interpretar. Porque si no hubiera recibido bautismo, entonces Jesucristo no iba a cargar el pecado del mundo, porque como igual manera que el sumo sacerdote para cargar el pecado de Israel de un año, ya tenía que usar su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. En el libro de Levítico capítulo 16, el versículo 21, a través de la mano de sumo sacerdote podía cargar el pecado de Israel, y luego poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo, y luego una persona lleva al desierto. En aquel entonces se termina el pecado de Israel de un año. Pero ¿cómo soluciona el pecado del mundo? A través de Jesucristo ya podía quitar el pecado del mundo por recibir el bautismo de Juan el Bautista. Así fue. Por eso Jesucristo estaba hablando que ya desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es muy importante, durante poco tiempo el reino de los cielos sufre violencia.
Significa que mucha gente ya está entrando en el reino de Dios, porque ya fueron perdonados de sus pecados. Y luego está hablando sobre arrepentimiento, ¿no? Porque el versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros ya tenemos todos oídos, pero alguien tiene oído para escuchar el evangelio. Alguien tiene oído para entender el secreto de la palabra de Dios, pero alguno no tiene. Por eso solamente piensa por sí mismo, por su pensamiento. Por eso, como dice el versículo 16, mas a qué compararé esta generación como en la época de Jesucristo, como dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Es decir, que entre los niños están jugando, ¿ya? Una parte está actuando, la otra parte ya tenía que accionar. Por ejemplo, ¿no? El versículo 17, como dice, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste. Significa que alguna persona, ¿no?, entre los niños, si toca flauta, pi pi pi, tin 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 pi 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 pu tu tu tu. Era que entonces, ya los niños cómo tienen que moverse de sus cuerpos, bailando, qué bueno, ya. Tum 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 tum, tirirín, tin tin, así, ¿no? Y ya tiene que circular el corazón, ¿es cierto? Pero alguna parte, algún grupo está tocando flauta, pero otro grupo está quedando seriamente, ¿no?, pirando. Con esta forma, ¿cómo puede jugar? ¿Cómo puede disfrutar? No puede. Además, como dice, os endechamos y no lamentasteis. Significa que una persona, ¿no?, si y por costumbre de Israel, como una persona que murió, entonces la familia llora. En Corea del Sur también, anteriormente, ¿no?, cuando frente de ataúd que está preservando cadáver, en aquel entonces la familia, cuando se encuentra un visitante en aquel entonces ya, y empezando a decir, 아이고, 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 아이고. Entonces alguno y ya tiene que tener sentido, como en la casa de Ruto, así, Ruto, ¿no? Luto. Entonces, casa de luto, así tiene que sentir sufrimiento. Pero en aquel entonces, ya, cuando Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios, manifestando la obra de Dios, pero las personas estaban observando solamente. No estaba arrepintiéndose, tampoco quería abrir sus corazones. Por esa razón estaba comparando de la palabra, ¿no?, como dice el versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Jesucristo estaba pensando cuando Él iba a curar a los enfermos y también iba a salvar las personas, también iba a echar fuera demonio, ya
cuando manifestó con la obra de Dios, la gente iba a aceptar la palabra de Dios, iba a recibir el perdón de los pecados, también iba a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero lastimosamente, las personas de Corazín y Betsaida, donde estaba caminando durante mucho tiempo Jesucristo y los discípulos, ellos, no mucha gente podían recibir la salvación, tampoco podían aceptar la palabra de Dios. Por esa razón Jesucristo estaba comparando con la ciudad que había derrumbado por medio de juicio de Dios, como Tiro y Sidón. La ciudad de Tiro y Sidón había fracasado completamente por causa de pecado, pero Jesucristo estaba diciendo, si hubiera manifestado milagros de Dios por medio de un profeta o Jesucristo, ya iban a arrepentirse, así dice. Además está saliendo una ciudad más, como dice el versículo 23, ¿ya? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Entonces, la ciudad, ¿cómo se puede levantar por sí misma? No estaba hablando sobre ciudad, sino que Jesucristo está exhortando el corazón de los pueblos de Capernaum. Varias veces está saliendo esta ciudad Capernaum. Jesucristo entró en Capernaum, encontró a los hombres, estaban pidiendo, rogando que sanara, etc. Pero la mayoría de gente creo que no habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Hoy en día también, ¿no? Mucha gente están congregando en la iglesia, buscando a Dios, leyendo la Biblia, pero mucha gente todavía está cerrado sus corazones hacia nuestro Señor Jesucristo y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Si una persona que cree que Jesucristo limpió todos sus pecados una sola vez para siempre, entonces ¿cómo va a responder y cómo va a testificar? Sí o sí tiene que testificar que ya Jesucristo me salvó, también yo soy justo, ya yo puedo entrar en el reino de Dios. Así puede testificar. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente todavía está siendo como pecadores, aunque está convocando el nombre de Jesucristo, está diciendo que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía tiene pecado. Entonces, ¿qué significa? Es como igual que, ¿no? Ya yo tenía 10,000 de deuda, pero ya mi tío canceló por mi nombre. Y entonces mi tío me dice que ya su deuda fue cancelada, no se preocupe. ¿Yo cómo puedo decir? Frente de mi tío, puedo decir que, oh, gracias tío, qué bueno, gracias, gracias. Y luego, despidiendo, regresando a mi casa, qué mentiroso. ¿Cómo pagan? Está caño. Nunca había comprado a mí chocolate o ni dulce, entonces tal persona, ¿cómo habría cancelado? Entonces yo tengo deuda, yo tengo que cancelar. ¿Qué diferencia hay? Estaba orando, estaba diciendo, confesando que Señor, gracias porque ya fui crucificado, derramando toda la sangre hasta última gota de sangre. Señor, gracias, gracias. Y luego yo soy pecador. ¿Qué significa?
está orando, confesando, dice que Jesucristo murió por mi pecado, pero todavía yo tengo pecado. ¿Qué significa? Es como igual que, gracias, tío. La verdad que me canceló. Uy, qué bueno, qué bueno. Gracias. Mañana nos vemos, ¿eh? Gracias. Tan mentiroso, ¿cómo podría cancelar? Solamente cuando habla, abriendo su boca, solamente sale mentira, puro mentira. ¿Por qué? Él nunca había pagado. Solamente yo estoy hablando que sí, gracias, pero ¿cómo? Como si fuera que levanta el sol de oeste. No. Entonces esta persona frente de su tío habla amablemente, pero en su casa está insultando. Lo mismo, ¿no? Está pisoteando la sangre de Jesucristo. ¿Por qué está pisoteando? Porque está menospreciando, porque no cree. Pisoteando la sangre de Jesucristo que había purificado, limpiado, santificado. Por causa de tener dureza de corazón, teniendo la incredulidad. Yo voy a presentar ante ustedes una palabra, primera de Pedro, para buscar, este libro es poco difícil. Primera de Pedro es después de Santiago. El libro de Santiago está después de Hebreos. Entonces, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Ya, busquemos. Primera de Pedro capítulo 4. Acá sale una palabra. Como dice el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ya, ¿cómo dice la palabra de Dios? ¿Ya? Siendo justo, apenas, siendo justo con la dificultad, será salvo. ¿Qué significa? Siendo justo con la dificultad, puede ser aprobado del juicio de Dios. Es decir, que me han dicho que Dios acepta solamente justo para meter su reino, pero los impíos, pecadores, no aceptan. Significa que antes de morir, ya todos los hombres del mundo deben ser mínimo justo. Pero ¿cómo puede ser justo? Eso es. Mucha gente piensa, yo tengo que ser justo. Por eso estoy esforzando cumplir mandamiento de Dios. Estoy teniendo piedad. Estoy orando cada día, cada momento sin cesar. De ninguna manera. Porque por la obra nadie puede ser justo. Eso no es camino verdadero. Por eso el camino de la ley no es camino verdadero, llevar a nuestra alma al reino de Dios. Jesucristo dice que yo soy camino, dice, yo soy camino. Por eso, el que cree en Jesucristo sí o sí tiene que arrepentirse de la ley y de los mandamientos. No tiene que pensar que yo tengo que recibir por cumplimiento de mandamiento. Eso es pensamiento equivocado. La gente que cuando tiene este pensamiento siempre se queda condenado y siendo pecador, porque la salvación no viene por su obra, solamente por la fe, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso
tiene que creer que Jesucristo limpió todos mis pecados y justificó, santificó y perfeccionó. Depende de la obra de Jesucristo. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser justo. Repito, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Significa que para ser salvo, para ser renacido, para ser justo, esa es nuestra tarea principal de la vida. Ya, volvamos. San Mateo capítulo 11, el versículo 28. Ya este versículo conoce muy bien, ¿no? Hasta 30. Todo el mundo les gusta. Les gusta esta palabra, ¿no? Como dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, descansar. Ya. ¿Qué significa? Estaba procurando guardar mandamientos, ya estaba siendo condenado, no podía cumplir nada de mandamiento. Tales personas, cuando se encuentra Jesucristo, Jesucristo va a descansar. En aquel entonces, ¿debe ser pecador más profundo o debe ser justo? Digamos que ya un hombre que está llevando cargo, llevando pesado. Se refiere a este pesado cargo es como gran pecado. Entonces Jesucristo es liberador y salvador. Él descarga de nuestro cargo. Entonces, ¿cómo tiene que decir? Gracias, Señor. Ahora, liviano. Estoy como libre. Qué bueno. Así tiene que decirlo, ¿no? Ya, comparando de nuestro corazón. Antes de encontrar la verdad y creer el evangelio, la gente está siendo como pecador. Señor, por favor, perdóname mis pecados. Solamente cada día estaba repitiendo. ¿Por qué? Pensando que yo estoy sujetado mandamiento de Dios. Nunca había sentido libre de desaltado de la relación de mandamiento de Dios. ¿Por qué? Para ser salvo, tiene que trasladar su sed, su alma, en el lugar de la ley y al mundo de Jesucristo. Por eso, Romanos capítulo 8, busquemos esta palabra, hay comparación, ¿no? Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, ¿con qué no hay condenación? A los que cumplan mandamiento de Dios. ¿Así está escrito? Sí. Amén. La gente dice amén. Solamente uno quiere mostrar gran voz. Amén. Solo piensa que tuviera mucha fe. Todos son mentirosos. ¿Por qué? Tiene que observar la palabra de Dios. ¿Con qué no hay condenación? Los que están en Cristo Jesús. No es que está procurando cumplir mandamiento de Dios. ¿Dónde no hay condenación? En el Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué significa? Juntamente con Jesucristo nosotros fuimos crucificados. Juntamente nosotros hemos sepultado. Juntamente nosotros resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién hizo? ¿Nosotros? No, Jesucristo nos hizo. Solamente nosotros tenemos que estar de acuerdo. Señor, gracias. Lo que había muerto conmigo, lo que había resucitado conmigo,
que había sentado en la diestra de Dios conmigo. Gracias. Yo estoy en usted, en Cristo Jesús. Ya, volvamos otra vez. De San Mateo capítulo 11, el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, es muy importante. Nuestra alma, cuando se siente libre, cuando puede descansar nuestra alma, cuando sea condenado o cuando sea liberado. Cuando sea liberado del pecado. ¿Cómo puede ser libre? ¿Cómo puede ser perdonado? Por aceptar la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Así no. Depende de la sangre de Jesucristo. Yo puedo ser libre, descanso y justo y santo y perfecto. Por eso, como dice Jesucristo, yo soy manso y humilde de corazón. Wow. Por eso uno que aprenda por Jesucristo, también su corazón llegará manso y humilde. No será enaltecido. Altanero. Un altanero no puede compartir la palabra de Dios, porque siempre quiere ganar contra la gente. Yo. Me parece que así. No. Teniendo humildad y teniendo corazón abierto, la gente puede escuchar y compartir, absorber. Así es. Por eso el versículo 30, como dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo, después de salvar a nosotros, nos carga yugo del Evangelio. Este yugo y carga del Evangelio es ligera, así dice. Significa que cuando nosotros vivimos por el Evangelio, predicando el Evangelio, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Por eso nosotros podemos seguir caminando por la fe, predicando el Evangelio, ya Dios nos va a bendecir. Por eso ustedes, los que están escuchando esta palabra, también ustedes pueden repartir lo que está escuchando, creando grupo de estudio de la Biblia, enseñando la palabra de Dios al mundo. En aquel entonces Dios les bendecirá. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que escuchemos la palabra de Dios. También Dios nos apoya. Por eso cada día nosotros podemos sentir feliz, gozoso, alegre, porque ya nosotros sabemos la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. También Dios nos dio promesa, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por eso nosotros estamos en Cristo Jesús. Por eso no hay condenación, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor, por haber dado la salvación y bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, así terminamos. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar San Mateo capítulo 12 del versículo 1 hasta 21 voy a leer. Del versículo 1,
En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque la victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Hasta el versículo 21 he leído. Poco a poco nosotros estamos estudiando el libro de San Mateo. El día hoy nosotros podemos escudriñar esta palabra, pero antes de tocar el capítulo 12, nosotros podemos repasar
capítulo 11, el versículo 28. Así dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, invitando y convocando a los pecadores, porque en verdad que los pecadores tenían la dificultad de sus corazones llevando gran yugo en el mundo, porque trabajaban en el mundo y espiritualmente también estaban cometiendo, siendo condenados. Imagínense, ¿no? Una persona si cree que existe el reino de Dios y el infierno, además la gente cree que hay el juicio eterno de Dios. Pero ¿quién va a recibir el juicio eterno de Dios? A los pecadores. Entonces los pecadores pueden recibir el castigo eterno, se van al infierno, donde existe el lago de azufre que no se apaga eternamente. Entonces, hoy en día también, ¿no?, mucha gente está teniendo esta fe, hasta en ese momento, ¿no? Y creen que existe el reino de Dios donde está enseñoreando nuestro Dios. También existe el infierno, que hay el castigo eterno. Entonces, cuando se ha lanzado al infierno, donde no se apaga el fuego de azufre eternamente, miserable. Por esa razón, ¿no?, la gente antes de recibir la salvación debería aceptar este juicio de Dios. Porque Dios había establecido una regla que muera la gente. Aunque la gente quiere vivir durante muchos años, pero hoy en día, ¿no?, ¿hasta cuántos años están viviendo? Alguna persona 120 años por ahí. Pero normalmente está pasando uno de 80 por ahí. Pues al llegar 90 es difícil. Hace pocos días el esposo de reina de Inglaterra, la reina, ¿quién es? Isabel. Entonces se llama ese señor príncipe Felipe, así dicen, ¿no? Entonces creo que él no alcanzó hasta 100 años. Bastante tiempo estaba viviendo, más de 90 y algo más, ¿no? 95 por ahí. Pero no puede vivir 200 años, 500 años, 1000 años en este siglo. Por esa razón, es una tarea principal de nuestra vida. Una vez, sí o sí tiene que morir y luego tiene que recibir el juicio de Dios. Según la palabra de Dios nos enseña, busquemos Hebreos capítulo 9. En el libro de Hebreos capítulo 9 está explicando estas palabras. ¿Cómo dice? El versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Significa que toda la gente debe morir. ¿Por qué? Dios había establecido esta regla. Mejor dicho, que nuestra vida no puede vivir eternamente en este planeta.
Pero sabe que nosotros no tenemos solamente el cuerpo, sino también nosotros tenemos espíritu y alma. El espíritu y alma se acompañan juntos y también y alma fue hecho por Dios. Por esa razón el espíritu y alma vive para siempre. Pero como si fuera cáscara, como eso es nuestro cuerpo, que fue hecho por medio del polvo de la tierra. Por esa razón no puede permanecer los dos juntos, porque el espíritu y alma es como cosa espiritual y espíritu que vive para siempre. Pero el cuerpo que fue hecho por medio del polvo de la tierra solamente acompaña hasta que pueda respirar. La gente cuando llega a su edad ya se para del corazón, no puede palpitar ni puede circular la sangre, por eso mueren. Pero si la gente, cuando uno tuviera corazón que salta constantemente, eternamente, entonces ya la gente podrá vivir eternamente con la respiración, porque se puede mantener, pero al llegar la edad, poco a poco disminuye de funcionamiento de órgano, intestino y corazón, pulmón, hasta tendón, y todo está teniendo problemas. Por esa razón, ¿no?, los mayores estaban diciendo que difícil. Anteriormente, antes de llover entre los antepasados de nosotros, ellos podían sentir que tenía dolor de su rodilla, algo. Ya por eso dicen que parece que va a llover, así dicen. Ellos como profetizan, parece que va a llover, pero pasando uno de 12 días va a llover, porque se siente algo de humedad y le duele su rodilla. Entonces Jesucristo quería descansar a los hombres que tenían gran cargo. Por esa razón Jesucristo estaba diciendo por medio de San Mateo capítulo 11, el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Significa que cuando uno que cree en Jesucristo y congregando en la iglesia, ya debe ser descansado. ¿De dónde? De la condenación. Pero siendo pecador, cada día está acumulando pecado. Entonces la gente no puede descansar de su corazón, sino que se queda preocupación, porque no tiene la certeza de la salvación. Por esa razón, nosotros tenemos que asegurar sobre la salvación y perdón de los pecados y nuevos nacimientos. Bíblicamente, pero tres cosas vienen por una manera. ¿Cómo puede recibir la salvación? ¿Cómo puede renacer? ¿Cómo puede recibir el perdón de los pecados? Solamente uno que cree en la sangre de Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Cuando llega esa fe en su corazón, será perdonado, será salvo, será renacido. Renacimiento, es decir, que había nacido como pecador. Ahora, por la sangre de Jesucristo, por creer en Jesucristo, puede ser hijo de Dios,
puede ser justo ante Dios por la fe. Por eso Jesucristo estaba invitando a los pecadores: venid a mí, voy a hacer descanso. Significa que lo que va a creer en Jesucristo es una bendición para sentir feliz. Es muy bueno que confía en la sangre de Jesucristo para sentir como gozoso siendo justo. Pero según mi testimonio, ¿no?, antes de recibir la salvación estaba congregando 10 años, más o menos 10 años. Siempre en mi corazón estaba teniendo algo deseo de cumplir el mandamiento de Dios. Pero la verdad que nadie puede cumplir el mandamiento de Dios. Esa cosa no me explicó mi pastor. Yo nunca estaba escuchando durante 10 años que nosotros no podemos cumplir mandamientos. Por eso necesitamos creer en la sangre de Jesucristo que limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Esta palabra no podía escuchar, sino que tiene que cumplir mandamientos de cada semana. Y luego si no hubiera cumplido, entonces ahora tiene que orar al Señor para recibir perdón. Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando? Cumpliendo la ley, para que cumplan mandamiento de Dios, para que sean salvos por medio de cumplimiento de mandamiento de Dios. Pero la verdad que lo que está enseñando que cumpla mandamiento de Dios no es el evangelio. El evangelio fuera de la ley. El evangelio no tiene nada que ver con mandamiento, sino que a través de sacrificio de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo, la gente puede ser salvo. Eso es el evangelio. Pero hoy en día mucha gente está mezclando dos cosas: creyendo en Jesucristo como Salvador, pero todavía está siendo pecador. Por eso, por su obra quiere ser perfecto. Por su obra quiere ser perfecto, por eso cada día está llorando, procurando, haciendo algo bueno, pero por fin no puede ser descanso. ¿Por qué? Por sí mismo no puede quitar el pecado. Además, Jesucristo estaba enseñando acerca de su sed, como dice: yo soy manso y humilde de corazón. Aprenda, así dice. Es muy importante. La enseñanza principal de Jesucristo es humildad y manso. Teniendo humildad, normalmente va a ser manso. Puede obedecer. Puede humillarse ante Dios. Dios rechaza soberbio. Dios rechaza altanero. Porque Dios no le gusta. Solamente Dios acepta humildes. Por esa razón, cada día nosotros tenemos que vaciar nuestro corazón creyendo en Dios, practicando. Siendo manso y humilde, puede tener el deseo de leer la Biblia, aprender la palabra de Dios, escuchando la predicación de los pastores. Pero siendo orgulloso, de fondo de su corazón, ¿cómo va a decir? Yo no es necesario aprender, porque yo sé toda la cosa. ¿Quién sabe todo? No, cada día nosotros tenemos que estudiar. Cada día nosotros tenemos que practicar. Cada día nosotros tenemos que meditar la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios.
Es la bendición de Dios. Ya ahora yo he leído esta palabra. Sale en esta palabra sobre el vocabulario como el día de reposo. Porque la mayoría de los judíos estaban teniendo un deseo de guardar el día de reposo, cumpliendo mandamiento de Dios. Por esa razón, ¿no? Antes de llegar el día viernes, la noche, ellos ya preparan toda comida para pasar hasta sábado en la tarde. Porque el día de reposo inicia viernes de la tarde, al caer sol, también al siguiente día, el sábado, y antes de caer sol. Por eso hoy en día también los judíos, el día de reposo no va a ser comida. Creo que solo comen, no ayunan, sino que comen. Pero ¿cómo comen? Antes de llegar el día de reposo, prepara todo y come. Ellos consideran que lo que comen no es trabajo, ¿no? Sino que comen. Así no será pecado. Pero, ¿cómo pasó? Un día Jesucristo estaba paseando el campo de trigo. Entonces, los discípulos estaban haciendo algo, una cosa rara, ¿no? Porque el versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Cuando uno tenía hambre, come toda la cosa. Cuando yo era niño, tenía hambre siempre. Cuando más o menos tenía como 8 años. En el invierno, después de cosechar nabos y también colchina para hacer preparando de kimchi, pero sacando colchina como tipo más grande que lechuga, en aquel entonces se quedó raíz. Por eso, ¿no? Y se corta raíz de colchina. Esto es poco picante, no mucho, pero pelando eso y comiendo esta raíz era muy rico, muy rico. Por esa razón, cuando tenía hambre, a menudo yo estaba cursando del campo de ajeno, de vecino, ¿no? Observaba de nabo que estaba creciendo más altura de tierra y así crece nabo grande. Entonces, y uno saca y luego limpia con mi ropa, ¿no? Y luego empecé a pelar con dientes, pelando y comiendo nabo crudo. Wow, era rico. Pero hoy en día no como, aunque se vende en Santiago, no como así. Cuando era pobre y tenía hambre, se ve todas las cosas como si fuera comida rica. Por eso en la época de Jesucristo, los discípulos, al ver espigas y también de completo de trigos, como si fuera es arroz ya. Entonces arrancando y estaba moliendo en su mano y luego metiendo granos crudos. Ya,
¿Será pecado o no será pecado? Hay dos normas. Uno es, puede ser pecado, ¿por qué? Por tener la norma de los fariseos y los judíos, por la norma de tradición de ellos. No tiene que trabajar, no tiene que arrancar, ni tiene que molir, no, prohibido, es pecado. Está derrumbando el día de reposo, es gran maldad para Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía otra regla. Ellos no tienen pecado. ¿Por qué? Ellos están conmigo. Esta palabra es muy importante. ¿Con quién está? Ellos están conmigo. Por eso yo soy dueño del día de reposo. O sea, por ejemplo, en esta casa, como la casa de la iglesia, casa pastoral, en mi periodo, donde yo vivo ahora acá, yo soy dueño. Por eso yo puedo usar silla, púlpito, aire acondicionado, micrófono, lámpara y eso. Todo yo puedo usar. Nadie puede molestar. Si alguien me dice que no, prohibido usar salón el día hoy, ya ocupa alguien. ¿Quién ocupa? No sé. ¿Y Bárbara quiere usarlo? No, prohibido usar. Fuera. Yo quiero usar. Entonces, ¿el dueño tiene derecho o no? Eso es. El dueño tiene derecho. Además, hay un coche, ¿no? Starex. Entonces, si alguien quiere usar, arrancar sin mi permiso, entonces, un momento, venga. ¿Quién es usted? Me parece que es bueno para usar yo. ¿A dónde va? A mi trabajo. Entonces, ¿usted tiene derecho? No sé. ¿Usted no sabe? Sí, no sé. Entonces, no sabe por qué quiere usar. Ya, yo soy dueño, ¿no? Prohibido tocar nada. Ya. Significa que el dueño tiene derecho para dominar, hacer, mover, usar. Entonces, ¿qué significa? Jesucristo estaba diciendo. Jesucristo estaba diciendo que, como dice el versículo donde está apareciendo dueño, el versículo 8, así dice. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, así de. Señor. Señor significa que es dueño, tiene derecho. Entonces, esta palabra estaba chocando fuertemente contra los fariseos, ¿o no? Sí. La verdad que estaba chocando fuertemente porque ellos pensaban que en el día de reposo sí o sí tiene que descansar. Pero al llegar el Señor del día de reposo, siendo dueño, Él trabaja. Jesucristo voluntariamente sanaba a los enfermos el día de reposo. Pero mucha gente estaban considerando que Él está interrumpiendo mandamiento de Dios. Pero Jesucristo no está interrumpiendo. Siendo Señor del día de reposo, por eso Él puede salvar, curar, sanar. Entonces, nosotros podemos entender que hay dos mundos existen, como igual que dentro del arca de Noé. Mientras tanto que estaban lloviendo, casi durante un año estaba quedando agua sobre la tierra.
Entonces, dentro del arca de Gofer, de Noé, muchos animales pueden cantar, pueden dormir, pueden comer, pueden disfrutar. Pero fuera del arca de Gofer, únicamente tenía que morir, porque totalmente diferentes mundos existían sobre el mismo planeta. Hoy en día también, cada país, en Chile también hay como la embajada de diferentes países. Digamos que acá hay embajada de Corea del Sur, embajada de Estados Unidos, etc. Pero por la ley, dentro del edificio de embajada de otros países, ya no alcanza la ley de este país que está considerando. Totalmente diferente. Aunque este país Chile estableció la ley, uno que asesinó y hizo maldad y puede atrapar por la ley. Pero uno que se escapa de adentro del edificio de embajador de Corea del Sur, en ese edificio, entonces ya no puede entrar los policías. ¿Por qué? Es prohibido. Por política ya tiene que solucionar. Si digamos que dispara, es como si fuera que está disparando en el territorio de Corea del Sur. Y así surge, ya más tarde va a surgir guerra. Creo que no va a surgir guerra con Chile y Corea del Sur, son amigos. Por esa razón, ¿no? En este mundo también existen dos mundos. También espiritualmente existen dos mundos. Por ejemplo, ya, Jesucristo sabía el libro de Antiguo Testamento y por eso él estaba diciendo, el versículo 3, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era listo comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Esta palabra está comparando a Jesucristo, ya veamos. Un día el rey Saúl quería matar a David. David era yerno de él, pero quería matarlo. Por eso el rey David, siendo joven, ya se escapó del terreno de Saúl y luego, mientras tanto que estaba yendo, se encontró la casa de Dios, donde estaba sirviendo a Dios por medio de sacerdote. En aquel entonces entró y luego decía, Señor sacerdote, yo tengo hambre y también mis acompañantes jóvenes están teniendo hambre, por favor, denos comida. Pero en la casa de Dios solamente tenían panes de proposición. Panes de proposiciones solamente estaba poniendo durante toda la noche sobre la mesa, como tipo ofrenda para Dios. Después de poner proposición y luego al llegar al siguiente día y se cambia por caliente. En aquel entonces, ¿quién puede comer este pan? No puede botar, sino que comen entre los sacerdotes solamente. Prohibido de comer otros ajenos. Pero el sacerdote le entregó voluntariamente a David y a sus compañeros. No murieron. No eran pecados. ¿Por qué? A través de
sacerdote les entregó y además ellos estaban adentro de la casa de Dios. Es como una protección. Por la ley ya no debería comer, pero adentro estaba comiendo. No murieron, no eran pecados. Jesucristo estaba interpretando. También Jesucristo estaba hablando una cosa más. El versículo 5. ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Significa que el día de reposo los sacerdotes no descansan. Porque en el tabernáculo de reunión, cada noche tiene que confirmar de candelabro y sobre lámpara que no debería apagar. Por eso sacando cenizas y estaba echando aceite. Todo el día, incluye el día de reposo, caminando, trabajando, pero no era pecado, dice. Porque ellos estaban dentro del tabernáculo de reunión. Por eso Jesucristo estaba diciendo, el versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién puede comprender que Jesucristo es mayor que el templo de Jerusalén? Por eso los sacerdotes, levitas, fariseos tenían la razón para buscar piedra. ¿Dónde está piedra? Vamos a golpear la cabeza de él. ¿Cómo dice? Tú eres mayor que el templo de Dios. Blasfemia. Jesucristo era hijo de Dios, el Señor del día de reposo. Él tiene derecho para matar, salvar. Él tiene derecho para juzgar a los hombres, metiendo al infierno, salvando a los hombres. Toda la palabra que sale de la boca de Jesucristo era verdad. Pero mucha gente estaba siendo ignorantes. No sabían la palabra de Jesucristo. Por eso estaba culpando a Jesucristo y sus discípulos. Por eso Jesucristo estaba diciendo, como dice el versículo 11, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si está cayere en un hoyo y en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es listo a hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Porque Jesucristo estaba diciendo, extiende tu mano. ¿Por qué? El versículo 10 así dice, ¿no? Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, así dice. ¿De dónde? ¿De derecha o de izquierda? No aparece. Uno. Ya, entonces, cuando Jesucristo le manda, extiende tu mano. Entonces, ¿de qué mano tiene que extender? ¿Seco o normal? ¿No sabe? Extiende tu mano. Entonces, un mano seco tiene que extender hacia Jesucristo. Estaba seco, estaba doblado, seco. Es normal. Extiende tu mano. Entonces, Señor, gracias. Entonces, ¿qué sirve eso?
Hoy en día la gente, ¿no? Jesucristo tanto quiere salvarle, tanto quiere perdonarles, pero mucha gente quiere extender su buena obra. Señor, yo hice así, yo guardo mandamientos, yo ya nunca he cometido, por eso ya casi yo soy salvo, casi, pero poquitito yo tengo pecado, siendo pecador, pero ya por lo menos 90% estoy cubriendo por la justicia, me falta 10%, ¿no? Así. No, Jesucristo dice, extiende tu mano, entonces, Señor, acá está mi mano seco. Está extendiendo. Señor. Está sano. Gracias, Señor. Así tiene que alabar. La verdad que nosotros podemos confesar que ya somos pecadores, pero Jesucristo es el Salvador que quitó todos nuestros pecados, nos hizo justificación, santificación y perfección. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de Jesucristo, que nos salvó, nos rescató de nuestros pecados. Podemos decir que estamos en Cristo Jesús. Ya, según Romanos capítulo 8, como dice, busquemos Romanos capítulo 8, el versículo 1. Según la palabra de Dios, así dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A mí me gusta esta palabra, ninguna condenación hay, ninguna, así dice. Si nace una mujer o niña, ponga nombre ninguna. Nunca he visto que tiene una niña que su nombre ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. ¿Cómo puede ser ninguna? Cuando cualquier momento no puede llegar condenación. ¿Por qué? Tú estás en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? En Cristo Jesús. Juntamente con Él morimos en la cruz. Juntamente con Jesucristo nosotros sepultamos. Juntamente con Jesucristo resucitamos. Juntamente con Jesucristo estamos sentados en la diestra de Dios. Según la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es la fe? Creer lo que está escrito. Aceptando la palabra de Dios que está apareciendo en la Biblia. Considerando la palabra de Dios. Esta letra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está condenado por sí mismo, ¿dónde está? ¿En Cristo Jesús o fuera de Cristo Jesús? Si estuviera en Cristo Jesús, no tiene que tener nada de condenación. Eso es. Y es igual que inocentes mis discípulos, porque ellos están conmigo. Yo soy Señor del día de reposo. Dígelo, no condenen nada. Son inocentes. Pero ellos quieren aprovechar por su tradición, por su pensamiento, por su regla, para condenar. No, absurdo, no puede arrancar espías. No. Jesucristo dice, si tiene hambre, mis discípulos coman bastante. Por eso hay dos tipos de mundo existe. Hay dos tipos de mundo. Uno es el mundo de Dios, otro es el mundo de la ley y el pecado. Gracias por la participación. Así terminamos. Oremos.
Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Según Jesucristo dice que yo soy Señor del día de reposo. Por eso nosotros podemos confiar que en Cristo Jesús no hay condenación. Gracias, Señor, por llevar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por haber crucificado, derramando toda la sangre. Gracias, Señor, por haber resucitado de su tumba, para que Dios tenga razón para llamar a cada uno de nosotros como justos, porque Jesucristo ya hizo la redención eterna por su sangre. Gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios entre los pastores, los hermanos, junto en mismo tiempo, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y tú condenado, todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Soy perdonada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado, todo por tu amor, al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí por ti, Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor por mí de ti, tú mi rey moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad.
Señor, por mí a la cruz. Inmenso amor por mí de ti. Tú, mi Rey, moriste por mí. Inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste, Señor, por mí a la cruz, y estoy aquí, por ti, Jesús, y estoy aquí, por ti, Jesús.